¿Ahí se ve la presentación? Sí. Sí, ok. Súper. Entonces, sigamos un poco en el día de hoy. Bueno, este lo hemos comentado, ¿verdad? Los pasos. Vamos a ver los pasos. Vamos a arrancar con un sistema de inspección basado en riesgo, ¿verdad? Aquí fijaros, ¿de acuerdo? Que estos dos pasos van a ser prácticamente los mismos en un modelo de vigilancia o un modelo de inspección, ¿de acuerdo? Van a ser los mismos. Luego yo lo primero que tengo que hacer es definir las categorías de alimentos. Cuando digo definirlas es, ok, ¿cuántas categorías de alimentos se producen en el país o en la cadena láctea o en la cadena cárnica? Ahora veremos qué es una categoría, cómo se define una categoría de alimentos, pero eso es el paso previo o paso principal, ya sea un modelo de inspección o un modelo de vigilancia, ¿verdad? Clasificar los alimentos por riesgo. Esto es otra actividad fundamental que podemos hacer con un árbol o con una matriz. Identificar los establecimientos productores, todo lo que tenga que ver con cuántos establecimientos productores hay, ¿de acuerdo? Y sus características. Construir la matriz de riesgo del establecimiento, ¿de acuerdo? Veremos qué significa eso. Asignar frecuencias de inspección, implementar el plan de inspección y revisar el plan anualmente. Entonces veremos, ¿cuál es el objetivo principal que perseguimos con un plan de inspección basado en riesgo? Volvemos otra vez a la historia que contamos en la primera sesión, ¿verdad? ¿Cuál es esa historia? No, pues esa historia es optimizar recursos e inspeccionar más los establecimientos de mayor riesgo, de peor performance, los que pueden acarrear más problemas cuando ese alimento llegue al consumidor, ¿verdad? Esto lo tenemos claro y este debe ser como nuestra prioridad, nuestro enfoque, ¿de acuerdo? Recopilar información. ¿Qué significa recopilar información? Lo que os comentaba, yo necesito saber cuántos establecimientos productores hay de esos tipos de alimentos. ¿Dónde están? ¿Qué tipo de alimentos comercializan? ¿Cuál es su producción anual? ¿Cuál es el histórico de inspecciones y no conformidades? ¿Y cuál es, por ejemplo, el alcance de la comercialización? Si es municipal, si es nacional o si es o exportación, ¿verdad? Hace los tres, ¿de acuerdo? El alcance nos afecta, porque si es una planta que además de producir de forma nacional, además exporta, el impacto que tiene un rechazo en un mercado de exportación para un país es grandísimo. Es decir, ha habido rechazos en mercados de exportación que nos han cerrado el mercado. Eso, el impacto económico que tiene es tremendo, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier problema que haya en una planta que exporta a Estados Unidos, Unión Europea, no sé, Japón, China, cualquier país, y que haya un problema importante de inocuidad, nos afecta a nosotros como país, nos afecta y afecta a la cadena de producción, ¿de acuerdo? Esta información es esencial para cualquier modelo de inspección. Si no tengo esta información, no voy a poder implementar porque no sé ni cuántos establecimientos tengo, ni cuánto producen, ni qué alimentos, ¿de acuerdo? Otro tema importante, que esto es básico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? Es las categorías de alimentos. ¿Qué es una categoría de alimento? Es un grupo de alimentos que se producen de forma similar y que tienen los mismos ingredientes. Ejemplos tenemos muchos. Tenemos categorías de alimentos de Codex, hay una base de datos de Codex donde te dice, ok, granos, ¿cómo divido la categoría de granos? Frutas y hortalizas, ¿sí? Productos cárnicos. Hay otra base de datos de la FDA, otra base de datos de la Unión Europea, ¿de acuerdo? El tema es que los quesos que se producen en Costa Rica quizá no tengan que ver con los que se producen en Colombia o con los que se producen en Chile o en cualquier otro país. Pero yo debo agrupar alimentos por sus características similares. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no voy a categorizar el riesgo de cada tipo de queso. Queso tipo campesino, queso tipo tal, sino que lo que yo voy a evaluar son los quesos a base de leche pasteurizada de baja humedad o de alta humedad o de mediana humedad o con la característica que sea. Y en ese tipo de queso entran 4, 5, 10, el queso campesino, el queso el queso ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque no vayamos a evaluar todos los tipos de queso. Porque con que evalúe la categoría, ya estoy evaluando todos los tipos de queso. Lo mismo para productos cárnicos ready to eat. Salchichas, sí, con un tratamiento de cocción que se mantienen en refrigeración y que tienen materia prima a base de res, o a base de pollo, o a base de cerdo, o a base de diferentes, ¿sí?
yo evalúo la categoría y ahí me pueden entrar un montón de productos ready to eat cárnicos. Lo mismo para frutas y hortalizas, lo mismo para granos, lo mismo para todas las cadenas. Luego, eso lo debo tener. Y lo debo tener, además, estandarizado. Y lo debo tener armonizado. Posiblemente, el peor escenario, ¿cuál es? Que agricultura tenga una lista de categorías de alimentos y salud tenga otras. Eso es lo peor que nos puede pasar. Porque cuando queremos hacer esa conexión entre brotes y enfermedades y datos de vigilancia, resulta que no casan. Resulta que este queso, salud lo llama de una forma y agricultura lo llama de otra. Y resulta que no hay forma de saber si ese brote que hubo con salmonela y esa prevalencia que yo he encontrado, si se comparan o no, si es el mismo queso o no es el mismo queso. Esto parece súper simple, ¿verdad? Y parece un poco una tontería de, bueno, claro, tengo que definir los alimentos. Ya, pero es que la mayoría de los países no está armonizado. En la mayoría de países no está armonizado. Y si no, yo no llamo los alimentos de igual forma, luego no voy a poder combinar ninguna base de datos ni ningún tipo de información, ¿verdad? Para cada categoría de alimentos, yo debo saber, sí o sí, obviamente, cuáles son los peligros identificados en esa categoría de alimento, ¿de acuerdo? Y cuáles han sido los casos de enfermedades transmitidas por alimentos y brotes. Y además, si ha habido retiradas en el mercado o alertas internacionales. Todo lo que yo pueda recabar, es decir, si la FDA me ha detectado residuos de plaguicidas, si la Unión Europea me ha detectado salmonela, todos esos rechazos, esos rechazos de mercados internacionales, ya sea con la base de datos esta de RASF, ¿vale? O la plataforma virtual de la FDA, ¿de acuerdo? O Infosan, de la Organización Mundial de la Salud, todo eso me da a mí unos insumos de cuál ha sido el comportamiento de los productos de mi país que han sido exportados a otros países. Y eso yo lo debo recopilar, porque eso me da información de cómo se ha comportado un alimento. Y el tema de los peligros, aquí no vamos a entrar otra vez, pero obviamente aquí ni van indicadores, obviamente, y aquí van los peligros, efectivamente, que se van a dar en ese alimento. ¿Qué familias o tipos de plaguicidas? No me sirve residuos de medicamentos veterinarios. ¿Cuál es el medicamento veterinario que yo puedo identificar en esa matriz? ¿Cuáles son los tipos de metales pesados que yo puedo identificar en esa matriz? No me sirve aflatoxinas, vuelvo a repetir, ¿vale? ¿Qué tipo de aflatoxina yo puedo identificar en esa matriz alimentaria? Todo eso es un trabajo previo, si os fijáis, tanto este como este es un trabajo previo que yo tengo que hacer. Yo tengo que tener mi lista de categorías de alimentos y tener esa información recopilada, ¿de acuerdo? Recopilada. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo?, de cómo se podría categorizar quesos o productos lácteos en base a categorías. ¿De dónde saqué esta información? Bueno, el grupo técnico del Ministerio de Agricultura en Uruguay, ¿de acuerdo?, en un proyecto que hicimos, ellos definieron cuáles serían los grupos, ¿verdad?, de productos lácteos. Y fijaros que ahí, por ejemplo, no van a evaluar leche pasteurizada por un lado, leche ultrapasteurizada por otro lado, leche por otro lado. No. Todo lo que tenga que ver con leche fluida tratada térmicamente va en un grupo. Todo lo que tenga que ver con leche en polvo va en otro grupo. Todo lo que tenga que ver con caseína en otro grupo. Leche en polvo con agregados en seco lo diferenciaron de la otra leche en polvo. Todo lo que tiene que ver con leche condensada, dulce de leche, manteca y así. Yogur, quesos procesados o fundidos, sin agregados, post tratamiento térmico y queso procesado UHT. Es una categoría de quesos, ¿de acuerdo? Había muchas más categorías, ¿de acuerdo? Había como 20. Entonces, ellos, para que ahora nosotros lo visualicemos, ellos hicieron la evaluación de riesgo con un árbol de decisión para cada uno de esos grupos. Entonces, grupo 1, alimento de bajo riesgo para peligros microbiológicos y alimento de bajo riesgo para peligros químicos. Grupo 2, dio riesgo moderado para peligros microbiológicos y dio de riesgo bajo para peligros químicos. No evaluaron cada tipo de leche en polvo, sino que para cada grupo o categoría tienen un nivel de riesgo. Eso es súper importante, que lo tengamos estandarizado, bien definido, ¿de acuerdo? Y lo que os digo, hay ejemplos de bases de datos, pero imagino que cada país ya lo tiene. Lo importante que es que esté actualizado y armonizado. ¿Cuánto hace que no revisamos las categorías de productos cárnicos?
¿Cuánto hace que no revisamos las categorías de quesos? ¿Cuánto hace que no revisamos nuevos alimentos? Ahora con todo lo que nos viene con carne cultivada en laboratorio, ¿verdad? Todo lo que nos viene con eso, quizá lo tengamos que revisar la categoría de alimentos, ¿de acuerdo? Todo el tema de, no sé, me imagino proteínas de insectos, no sé, hay un montón ahora de temas que quizás no estén incluidos en nuestro código bromatológico o en nuestras categorías de alimentos. Las debemos incluir, ¿de acuerdo? Después, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, categorizar esos grupos de alimentos por riesgo. Y ahí tengo la libertad de elegir o un árbol de decisión o una matriz de riesgo. ¿Qué os recomiendo? Que se arranque siempre por el árbol y me quito de encima las categorías de alimentos de alto riesgo. ¿Cuántas veces he visto que los países para el grupo 1, que estáis viendo ahí, lo categorizan de alto riesgo? Es decir, una leche pasteurizada, por el simplemente hecho de ser de origen animal, se categoriza de alto riesgo. Y resulta que no ha habido ningún brote, ni ha habido ninguna alerta, ni ha habido ningún tipo de problema con una leche pasteurizada. Obviamente, siguiendo las buenas prácticas de manufactura o un plan HACCP. No vamos a asumir que la industria no aplica bien la pasteurización, porque entonces ya sí que nos volvemos locos. Yo estoy asumiendo que se aplican adecuadamente las buenas prácticas de manufactura y que se llega a la combinación tiempo-temperatura para pasteurizar esa leche. Pero una leche pasteurizada, leche UHT, leche esterilizada, automáticamente cuando yo corra el árbol de decisión, me va a salir de bajo riesgo. Me va a salir de bajo riesgo para peligros microbiológicos. Otra cosa son para peligros químicos. Ahí habría que ver, si os acordáis del árbol, existe un método rutinario para detectar, ¿sí?, el peligro en la materia prima. Ahí habría que ver si las empresas lácteas están detectando medicamentos veterinarios en la leche. Si lo detectan de forma rutinaria, automáticamente me pasa bajo riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, el árbol me va a servir para quitarme las categorías de bajo riesgo. Y luego necesito categorizar los establecimientos por riesgo. Necesito categorizar los establecimientos por riesgo. En alguna otra reunión que tuvimos con los facilitadores, alguien comentaba, no recuerdo, ¿esto se puede aplicar a farmacias? ¿Qué pensamos? ¿Esto se podría aplicar a farmacias? Pensamos. ¿Yo puedo categorizar por riesgo farmacias o establecimientos que no sean exclusivamente de alimentos? Claro, claro. Ahí la categoría de alimento no la tendría, pero te podría categorizar por farmacias por su nivel de riesgo o otro tipo de establecimiento por su nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente os digo esto porque obviamente el curso está enfocado a alimentos, pero si alguien quiere ampliarlo y aplicarlo a otro tipo de establecimientos, se puede modificar. Acordaros que la matriz es un instrumento. Es un instrumento. Mientras tengamos claro cuáles son las reglas del juego para construir la matriz, yo la puedo construir en diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Fijaros ahí que en el tema del establecimiento solo son factores relacionados con el propio establecimiento, la instalación. No tiene nada que ver con el alimento. El alimento lo categorizo aquí. Aquí es temas exclusivamente de la instalación. Zonificación, si está bien hecha la zonificación, cómo está el flujo de personal, si hay más o menos manipulación y potencial para recontaminar, si ya tiene algún tema de trazabilidad y recall, un plan de recall, cuál es el volumen de producción y, importantísimo obviamente, cuál es el porcentaje de cumplimiento de BPMs y HACCP. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento cuantitativo? Cuantitativo. Luego aquí ya se nos enciende la primera alarma. Espérate, que es que el checklist que yo tengo de inspección es cualitativo. Luego, al ser cualitativo, yo no puedo cuantificar desempeño del establecimiento. Luego, si no puedo cuantificar desempeño del establecimiento, no voy a poder categorizar establecimientos por riesgo. Me da igual que sea una farmacia, me da igual que sea cualquier tipo de establecimiento. Luego ahí, ¿qué es lo importante? Que mi checklist sea cuantitativo, que me mida, cuantifique el performance de ese establecimiento. ¿De acuerdo? Fijaros que en el caso de la matriz de riesgo del establecimiento, yo puedo tener un montón de factores ahí, desde el grado de cumplimiento con BPMs, hasta si tiene certificaciones privadas. ¿Por qué esto de las certificaciones privadas? Porque en algún momento a futuro
¿La tendencia cuál es? A futuro, no sé cuántos años tardaremos, ¿verdad? En que se traten de homologar las inspecciones oficiales y las inspecciones de tercera parte. Y que a futuro yo pueda tener en cuenta también los resultados de las inspecciones de tercera parte o auditorías de tercera parte, ¿verdad? Volumen, alcance de la producción, población destino, ¿verdad? Grado de manipulación, en fin. Hay un montón de factores que yo puedo utilizar para establecer una matriz del establecimiento, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Y ahí en algún momento, en esta sesión de hoy, le daré la palabra también a Luis Matamoros de Senasa, de Dipoa, para que nos explique un poquito su experiencia en cómo desde Dipoa en Senasa han trabajado un poco en estas matrices, ¿no? Pero obviamente yo para cada factor de riesgo, esto es una matriz genérica, que lo que hago es, estos son factores de riesgo, y para cada factor de riesgo yo tengo que establecer un puntaje para cada factor de riesgo. Es decir, ahora hay que pensar que en vez de probabilidad y toxicidad, ahora lo que tengo que es performance del establecimiento. Eso es lo que quiero yo evaluar. ¿Cuál es el grado de cumplimiento del establecimiento? Y lo evalúo con una matriz de riesgo multifactorial, con diferentes factores, en el que yo le asigno un puntaje a cada uno de esos factores. Los puntajes tienen que ser los mismos, tienen que ser equidistantes, y a su vez yo puedo establecer una ponderación para cada factor. Y vemos que en este ejemplo los factores que más van a afectar al nivel de riesgo del establecimiento es qué sistema de gestión de inocuidad tienen y cuál es el cumplimiento con BPMs y HACCP, ¿de acuerdo? Estos porcentajes los establece el gestor, estos niveles los establece el gestor, pero esto es otro ejemplo de una matriz de riesgo multifactorial para evaluar el riesgo del establecimiento. Para que también se nos abra un poquito las perspectivas, no tiene por qué ser siempre probabilidad y toxicidad, probabilidad y severidad, sino que también puedo crear una matriz para evaluar el riesgo del propio establecimiento, ¿de acuerdo? Formularios de inspección, no voy a entrar aquí mucho tiempo, pero esto es un ejemplo, ¿de acuerdo?, de cómo cuantificar, ¿de acuerdo?, cada ítem de mi formulario de BPMs y HACCP para que sea cuantitativo. Y evaluar el grado de cumplimiento de cada uno de esos ítems y además, si hay una no conformidad, que esa no conformidad, depende de que sea mayor o menor, también pese sobre ese grado de cumplimiento, ¿de acuerdo? O sea, que es decir, yo penalice, yo reste a aquellos establecimientos que tengan no conformidades graves o críticas, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si yo solo mido porcentaje de cumplimiento, habrá veces que establecimientos que lo tengan todo bien, pero que resulta que tengan un factor, una no conformidad crítica, resulta que sean capaces de pasar la inspección. Y no. Yo automáticamente, cuando tengo una no conformidad crítica, automáticamente tengo que establecer acciones correctoras y automáticamente ese checklist está penalizando a ese establecimiento y hace que no cumpla o que no pase con la inspección. ¿De acuerdo? Entonces, nada, este simplemente os lo pongo como ejemplo, pero sí o sí, para establecer el desempeño del establecimiento, yo necesito tener un puntaje cuantitativo. ¿De acuerdo? Resumen de cómo establecer una frecuencia de inspección. Yo categorizo por un lado el alimento, ¿de acuerdo? Y por otro lado categorizo el establecimiento. El alimento lo puedo categorizar, por ejemplo, con un árbol de decisión, donde yo tengo mis puntajes de riesgo para si es alto, medio o bajo del alimento. Por otro lado, me creo mi matriz del establecimiento, obteniendo un puntaje final de cada establecimiento. Y al final lo que hago siempre es combinar esos dos elementos de la matriz multiplicando, ¿de acuerdo?, un puntaje del alimento por un puntaje del establecimiento para encontrar una frecuencia de inspección. ¿Cómo establezco esas frecuencias de inspección? Cada país las define de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo al número de inspectores. Puede ser trimestral, semestral, anual, bianual, ¿de acuerdo? Lo que hace es asigna, dependiendo del puntaje que te haya dado de riesgo, esa combinación alimento con establecimiento, yo asigno esas frecuencias de inspección de acuerdo de forma equitativa y le asigno esas frecuencias. No existe una regla de oro ni nadie te va a decir que como mínimo debes inspeccionar un alimento cada X tiempo. Lo que sí os digo que es obligatorio por parte de la entidad que cumpla con lo que ha puesto. ¿Sí me entendéis? Si yo he dicho que en el 2021 voy a hacer X inspecciones cada mes
en estos establecimientos, X cada trimestre, X, al final del año yo tengo que haber cumplido con eso que yo puse en el papel. Si no, no estoy cumpliendo con lo que yo he puesto. Entonces, lo que os pido es, cuando se diseñe un modelo de inspección basado en riesgo, vosotros establecéis las frecuencias y las establecéis equitativamente en base al riesgo que hayáis cuantificado. Me da igual cuál la frecuencia sea. La idea es que lo cumpláis a final del año. Si no, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo que tenemos en el plan anual de inspección. ¿De acuerdo? Revisión y ajuste. Las categorías de los establecimientos cada año van a cambiar, porque el establecimiento puede hacer una reforma, puede cambiar un proceso, puede adquirir un equipo nuevo, puede hacer una remodelación de la planta. Luego yo cada año debo reevaluar la categoría de riesgo del establecimiento. ¿De acuerdo? Si ha habido un brote muy grande en un tipo de salchichas cárnicas ready to eat en el país, yo tendré que reevaluar también la categoría de riesgo del establecimiento. Perdón, del alimento. En este caso del alimento. Luego yo tengo que hacer una reevaluación, ajuste, ¿de acuerdo? Y cada año, básicamente, en base a esos puntajes de riesgo, yo estableceré mi frecuencia de inspección. ¿Qué labor tengo yo aquí de comunicación de riesgo? Fijaros, ¿qué labor tengo importantísima de comunicación de riesgo? Porque básicamente toda esta labor de inspección es básicamente ¿qué? Evaluación y gestión. ¿Qué temas tengo importantísimos de comunicar? Es que a la industria le tengo que decir qué modelo de inspección. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo voy a obtener esos puntajes? ¿Cómo se va a evaluar el desempeño del establecimiento? ¿Cómo sé si un establecimiento pasa o no pasa la inspección? ¿Qué pasa si no pasa la inspección? ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a categorizar esos establecimientos por riesgo? ¿Eso lo voy a hacer público o no lo voy a hacer público? ¿Sí? ¿Le voy a dar al establecimiento el resultado cuantitativo de la inspección o no se lo voy a dar? ¿De acuerdo? Conveniente que se lo dé. Conveniente que el establecimiento sepa qué puntaje tiene. Conveniente que los establecimientos mejoren con el tiempo. Mejoren. ¿Sabéis por qué? Porque me sirve para esto. Para yo como SENASA o como cualquier institución de mi país, yo diga, de aquí a 5 años, quiero crearme un semáforo con establecimientos de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo. Y quiero que los rojos pasen al amarillo y que del amarillo me pasen al verde. Luego mi jefe o el director de mi institución, cuando me pregunte, oiga, ¿y qué mejora ha habido en los últimos 2 años con este modelo de inspección? Yo le diga, fíjese, ha habido una mejora porque los establecimientos que tenían un peor performance, ¿vale? Con este nuevo modelo hemos obtenido un mejor performance. Punto 1. Segundo punto, fíjese que el año pasado, por la circunstancia que sea, solo cumplíamos con el 75% de las inspecciones que teníamos planeadas. Al día de hoy, con este nuevo modelo de inspección, somos capaces de cumplir con el 100% de las inspecciones que tenemos. Y además, estamos priorizando y optimizando recursos porque estamos inspeccionando más y únicamente esos establecimientos de peor performance. Luego, imaginaros qué buen, ¿cómo decir?, carta de presentación tenemos ante nuestros superiores, ante el organismo, ante socios comerciales, ante quien sea. Básicamente esto yo lo puedo defender ante quien sea, porque tenemos todo el criterio técnico detrás. Y yo me puedo empoderar, y esto lo puedo explicar, y podemos discutir si se utiliza este árbol de decisión o este otro árbol de decisión, ¿verdad? Un criterio técnico. Pero la estructura es transparente, está clara, los puntajes están claros, está claro cómo yo llego a esta conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, ahí voy a hacer una pequeñita pausa, ¿de acuerdo? Para ver si hay preguntas, Fernando, comentarios, ¿de acuerdo? sí, hay 2 preguntas. Bueno, Mónica tiene una duda que me imagino que ella no la va a exponer ahora, pero primero Yajaira nos pregunta sobre el análisis de riesgos que puede ser realizado mediante programas informáticos o sistemas informáticos. Si usted ha escuchado la existencia de estos o si ha tenido experiencia con este tipo de sistemas informáticos para realizar el análisis de riesgos. Súper, buenísimo. Sí, existen y el grado de complejidad depende de cómo integrada esté la información. Idealmente, ¿qué sería? Que yo tuviera una plataforma online donde automáticamente cada inspector sube el resultado de la inspección a esa plataforma y automáticamente con el algoritmo que yo tenga creado, con ese resultado de la inspección, más otros factores de riesgo que yo pueda tener aquí, ¿verdad?
más otros factores de riesgo, automáticamente la plataforma me dice este establecimiento es de bajo riesgo. Y se le asigna para el año que viene o la frecuencia de inspección es mensual. Es decir, que automáticamente la plataforma me actualizara los resultados de la inspección en tiempo real y automáticamente cada establecimiento se categorizara con el nivel de riesgo automáticamente y me sacara la frecuencia de inspección. Lo mismo con los alimentos. Sí, el algoritmo, yo le podría cargar los nuevos datos que haya de rechazos, de alertas, ¿de acuerdo? Lo que veíamos aquí, de alertas, de brotes, y automáticamente el algoritmo me categoriza o me recategoriza esos alimentos por riesgo, ¿verdad? Conexión con laboratorio. Automáticamente cuando el laboratorio sube una muestra en la plataforma, si está por encima del límite máximo, automáticamente la categoría de riesgo del alimento me cambia porque yo he subido una muestra que me ha dado un semáforo rojo o me ha creado una alerta porque está por encima del límite máximo. Lo mismo con positivos por patógenos. Automáticamente ese positivo por patógeno me sube a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os digo, depende de cómo integrada esté la información. Pero el tema no es falta de una plataforma. El tema es crear el algoritmo detrás para que cuando se suba esa información automáticamente se actualice el sistema. Esa es la labor como más tediosa, ¿no? En eso. Fernando, antes de hacerle la palabra a Mónica, sobre esta misma consulta, pregunta Orlando de Perú, si ese modelo de algoritmo se puede también modelizar en Excel, porque muchas veces ya sabemos que el Excel es una de las herramientas que más utilizamos, entonces me imagino que a eso va también el compañero Orlando preguntando. Por supuesto, Orlando, claro que sí, yo puedo crear una macro, ¿de acuerdo? Para la gente que maneja un poquito Excel, yo puedo crear una macro automática donde yo pueda subir, pero lo que pasa es que eso sería manual. Alguien tiene que entrar en el Excel y manualmente poner, ok, porcentaje de muestras, rechazos, resultados de la inspección, ok. Eso es, para mí es el 1.0. Para mí la versión 2.0 es que el inspector con su tablet, que ahora las tablets ya no son tan caras, antes eran carísimas, pero ahora una tablet está súper económica, ¿sí? Cada inspector con su tablet haga la inspección online, o sea, online me refiero en la tablet, o incluso virtual, ¿verdad? Ahora estamos incluso con inspecciones virtuales, y suba el resultado de la inspección a esa plataforma, ¿verdad? Pero si no tenemos el 2.0, en el 1.0 yo puedo tener una macro creada donde yo manualmente le ponga los datos y automáticamente con la ecuación que yo tenga puesta de la multiplicación y la sumatoria, me calcule ese nivel de riesgo, ¿verdad? Fernando, y aparte de ese Excel, pregunta también Orlando, aparte del Excel, ¿qué otro sistema se puede usar? Tal vez él pregunta como en la experiencia que tiene sobre los sistemas informáticos basados en riesgo o con esa función, si conoces el nombre o algo así que él pudiese buscar. La verdad es que, o sea, específicamente como software de plataformas desconozco, pero seguro que cada país, cada ministerio, cada dirección tenéis servicios contratados, es más dirección de arriba, ¿no? Pero tenéis servicios contratados con diferentes tipos de plataformas, ¿de acuerdo? Que te conecta la información, pero no hay una plataforma de inspección basada en riesgo. Si la pregunta es esa, no existe. Ok, No sí, existe es que aquí, software, ¿de acuerdo? aquí, de hecho, Byron, bueno, comparte para ver qué opinión tenés sobre el Spreadsheet-Based Safety Risk of Tom Ross and John Sumner. Que ahí en el chat. Espera. Ya casi te damos la palabra, Mónica, es para cerrar como el temita en este caso. Sí, correcto. Fíjate que, a ver, no confundamos una cosa, ¿sí? Esto es importante. Una cosa es lo que comenté al principio. No vamos a hacer una evaluación de riesgos cuantitativa. Hasta ahora no vamos a hacer una evaluación cuantitativa, es decir, no voy a calcular número de casos, ni probabilidad de enfermar, ni potencialidad de que haya no sé cuántos casos de cáncer en base a un modelo dosis-respuesta. No hemos hablado nada de eso, ¿sí? Es decir, ahora no hemos hablado de una evaluación de riesgos cuantitativa. ¿Por qué? Porque si no conozco mis prioridades, ¿cómo me voy a lanzar a una evaluación de riesgos cuantitativa? Si no sé si la tengo que hacer en arsénico inorgánico en arroz o si la tengo que hacer en aflatoxina B1 en grano. Si eso no lo sé, imagínate cómo voy a plantearme una evaluación de riesgos cuantitativa. Entonces, por supuesto que hay hojas de cálculo, incluso software online. La FDA tiene un software online que se llama eRisk, que yo lo he utilizado mucho para dar cursos, donde se hace una evaluación de riesgos cuantitativa.
¿Quién es la persona o el grupo de personas que deberían hacer esa evaluación de riesgos cuantitativa? ¿Qué pensamos? ¿Quién deberían ser las personas que deberían hacer esa evaluación de riesgos cuantitativa? De calcular número de casos, de calcular riesgo de enfermedad, ¿cuál sería? ¿Quién sería? ¿Qué pensamos? Le podemos preguntar a Byron, que es el que hacía la pregunta. ¿Qué pensamos, Byron? ¿Quién debería ser el que debería hacer ese tipo de evaluaciones de riesgo cuantitativas? Él responde el equipo de trabajo. Nosotros dentro de nuestro ministerio, sí, nos vemos que nuestro rol es el de evaluación de riesgo cuantitativa. Dentro de laboratorio o dentro de encargados de hacer la inspección. Además, vamos a hacer un modelo de evaluación de riesgo cuantitativa. ¿Qué pensamos? Ahí están escribiendo en el chat. A mí me parece que... Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Me parece que para la evaluación cuantitativa de riesgos, y va a depender también del nivel de desarrollo, de implementación que tenga el país, pero me parece que sería, por lo menos en las primeras etapas, más un tema de la academia. Correcto. Es decir, para yo hacer una evaluación de riesgo cuantitativa, ¿vale? Calcular número de casos, yo debo tener un montón de información ya recopilada. Un montón de información de datos de prevalencia, de porcentaje de muestras por encima del límite máximo, prevalencia de patógenos, casos de ETA, brotes, tener modelada la cadena, saber de estadística, ¿de acuerdo? Es un rol el rol es puramente del evaluador, rol puramente de evaluador. Si nosotros dentro del Ministerio de Agricultura o de Salud presente, que somos gestores, queremos darle el rol de evaluador de riesgo a alguien dentro de ese ministerio, adelante, no hay ningún problema. Pero tiene que ser un rol exclusivo. No puede ser que esa persona haga inspección y haga además vigilancia y que además pretendamos que te haga un modelo de evaluación de riesgo. No, o sea, tiene que haber un rol específico de evaluador de riesgo, si es el caso, dentro del ministerio o dentro de nuestra institución y que se dedique exclusivamente a eso. Si no, la otra opción es separarlo, ¿verdad? Esa separación que hay entre el evaluador y el gestor. Y es que el grupo de expertos de la academia, generalmente, ¿verdad?, son los que en contacto o en relación o en comunicación con el gestor, vosotros, la mayoría, son los que hacen la evaluación de riesgos cuantitativa. ¿Utilizando qué? Cualquier hoja de cálculo que haya disponible. Pero es importante que no confundamos lo que hemos venido a hablar en estas sesiones, que es priorización de riesgos, modelos de vigilancia e inspección, categorización de riesgos, utilizar herramientas, ¿sí?, que están basadas en riesgo, pero no son para hacer una evaluación de riesgos cuantitativa. Es o semi-cuantitativa o cualitativa. ¿Sí? La cualitativa con el árbol de decisión, la semi-cuantitativa con las matrices, pero yo no estoy calculando número de casos, no estoy calculando probabilidad de enfermar, no estoy utilizando modelos dosis-respuesta, no estoy yendo a nada de eso, porque no me interesa a mí como gestor de momento. De momento no me interesa, lo que me interesa es apagar los fuegos ¿de qué? De la vigilancia y la inspección, que es lo que tengo que ahora hacer, que es lo que tengo que tener un plan de vigilancia e inspección basado en riesgo. A futuro, claro que sí, ¿por qué no podemos avanzar en modelos de evaluación de riesgos cuantitativa una vez hayamos identificado las prioridades y sepamos que la prioridad ¿qué es? Arsénico inorgánico en arroz. Ahí adelante. Una vez hecho todo este ejercicio de priorización, adelante. Metámonos con todo lo que tiene que ver con evaluación de riesgos cuantitativa. Pero hasta ahora sí, vamos paso a paso. Vamos paso a paso, ¿sí? Entonces, me gustaría aclarar eso, ¿no? No existe una hoja en Excel o una plataforma que te diseñe un modelo de inspección y vigilancia basado en riesgo. No existe, o yo no conozco. Sí existe una hoja de cálculo que yo, obviamente, suministrándole todos los datos de consumo, prevalencia, concentración, ¿sí?, modelo dosis-respuesta, me calcule el número de casos o la probabilidad de enfermar. ¿Entendemos esa diferencia o esa separación? ¿Sí? Ok. Listo. ¿Qué más preguntas por ahí? Helen, si hay...
Pues no, ya más que todo retroalimentación con respecto, digamos, por ejemplo, Orlando de Perú nos dice que la Autoridad Nacional de Análisis de Riesgos en Inocuidad de Alimentos son quienes podrían estar realizando esa tarea cuando el país cuenta con una estructura de ese tipo, sino también el compañero Byron Guardián que nos dice cada quien aporta dentro de sus funciones y otros ministerios también que se estarían incorporando. Después de esto, yo creo que no habrían más comentarios, entonces le voy a hacer la palabra a Mónica sobre la duda del tema que tenía. Mónica. Gracias, Eileen. Hola, Fernando. La duda mía es básicamente si, digamos, se recomienda cuando uno va a hacer este tipo de cruce de información, contar con una línea base y que todos, digamos, la corramos de forma simultánea para saber cómo en ese momento, en esa temporalidad, cuál es el estatus de los establecimientos, o si da igual que lo haga sincrónico, porque al fin y al cabo, a la hora de multiplicar y sumar las diferentes variables, pues me va a dar independientemente, como usted dice, en tiempo real, el estatus de ese establecimiento. Porque como usted dice, o sea, precisamente la información sanitaria del establecimiento va variando. Puede ser que hoy haya cambiado la estructura, haya, no sé, aplicado procedimientos de limpieza y desinfección que antes tal vez no tenía implementados, ¿verdad? Pero pudiera ser que al momento, digamos, de hacer el barrido, esté, digamos, castigando, por así decirlo, a los que en ese momento se me habían quedado. No sé si me logro explicar con la inquietud. Tú puedes arrancar, a ver si te entiendo, yo creo que tú puedes arrancar este modelo con una cadena. Lo recomendable que es arrancar con un piloto. La mayoría de países arrancan con un piloto. Y la cadena, ¿cuál eligen? Si es la prioritaria para el país, la de mayor importancia económica, la que mayor información se tiene. Cada gestor, ¿verdad?, elige cuál es su identificación de esa cadena. Lo importante que es arrancar con esa cadena y hacerlo, evidentemente, todos. Es decir, yo corro todos los establecimientos de esos productos, los corro por el modelo y los clasifico por riesgo. Y ahí obtengo mi línea base. Seguro que ese modelo va a tener ajustes, revisiones, ponderaciones diferentes, factores que cambian, que quito, que pongo, que... ¿sí? Cuando yo tengo ese modelo ya reajustado para esa cadena, como mi experiencia piloto, y yo ya tengo la línea base creada, yo a partir del segundo año ya puedo incorporar otra cadena. ¿Sí? Y entonces, la cadena esa arranca ese año, pero la primera cadena piloto, yo al segundo año ya puedo comparar si ha habido mejoras o no. ¿Me entendemos? Yo puedo incorporar cadenas en los años sucesivos, ¿no? E ir comparando con esa línea base. ¿Sí? Es que, digamos, nosotros a nivel conceptual agarramos algunos insumos de este curso, ¿verdad? Y los incorporamos ya para el próximo taller que trabajamos con los compañeros de las regiones para que ellos vayan como tipificando sus establecimientos de acuerdo al riesgo según unas variables que nosotros les dimos a ellos, ¿verdad? Ajá. Pero resulta que por capacidad administrativa pudiera ser que en una dirección regional las visitas de inspección se hagan una vez al año y en otras regiones se hagan bianual y en otra región se hagan semestralmente, dependiendo del volumen de establecimiento, la cantidad de personal que la región tenga desde el punto de vista administrativo. Entonces, cuando yo, oficinas centrales, obtengo la información de los establecimientos a nivel regional, nunca la voy a obtener no sé, la palabra es en la misma temporalidad, porque en una fue corrida hace 2 años, en la otra el año pasado y en la otra este mismo año. Sí, ya te Entonces, a la hora de comparar esos datos, estoy poniendo en desventaja por temas de temporalidad de 2 años, porque puede ser que a hoy ese establecimiento ya haya mejorado algunas de sus otras condiciones, pero por la capacidad administrativa no me puedo devolver hoy a ver si el establecimiento cumple para ponerlo en un ranking. Ya te he entendido. Entonces la pregunta es, quizás la frecuencia bianual es muy larga. Eso es lo primero que te preguntaría. Es decir, pues sí, o sea, uno reconoce que sí, pero es la capacidad administrativa que tiene la región, ¿verdad? Entonces no se le puede pedir más. Si es la capacidad administrativa, pues no hay forma de... A ver, una cosa, si es bianual, quiere decir que el establecimiento es del más bajo riesgo que yo he evaluado, ¿verdad? Porque está en la mayor frecuencia. Es decir, si yo tengo este modelo implementado, yo he evaluado qué categorías de alimentos produce ese establecimiento, por un lado, ¿verdad? Y si hay alguna categoría de alto riesgo, ¿cuáles son las características de ese establecimiento? ¿Vale? Flujo de personal, ¿sí? Si esa instalación me ha caído en inspección bianual, quiere decir que he obtenido el puntaje más bajo de riesgo. Es
decir, el establecimiento esté bien, no tiene no conformidades, cumple con la mayoría de BPMs, es decir, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, digamos, a nivel de campo, los compañeros no solo corren, digamos, los instrumentos de la parte de inocuidad, sino que también corren los de medicamentos veterinarios, corren los de alimentos para animales, corren los de salud animal. Entonces, cuando ellos tienen el total de inspecciones que tienen que hacer, entonces ya no van a priorizar sobre las de medicamentos, que es, digamos, el tema que yo había preguntado la vez pasada, sino que tienen que verlo en el general. Pero entonces ahora yo tengo que poner a competir internamente mis lineamientos, ¿verdad? Y decir, bueno, es más importante ir a hacer una inspección en una granja avícola o ir a una farmacia veterinaria. Bueno, por el tema de bioseguridad me voy por la granja, pudiendo quedar la parte de las farmacias veterinarias perdiendo esa importancia del riesgo en comparación desde el punto de vista de perspectiva con las demás actividades que el SENASA hace. No sé si me logro explicar. Entonces, al final es como una, o sea, no solo hay asincronía en la información, sino que a la hora ya de tener, digamos, el total a nivel regional, cuando lo comparo con el resto de actividades que también ellos tienen que hacer, al rato, estas actividades se me quedaron como las últimas. Ahí está Mónica. Fernando, no sé, tal vez si le cedo la palabra también a Luis Matamoros, quien levantó la manita, que imagino que es para retroalimentar el tema. Sí, ahora le contesto a Mónica y ya le doy paso a Luis, ¿vale? Para que nos explique su experiencia. Y cada país, cada dirección va a tener que ajustar este modelo, Mónica, acorde a sus necesidades. No lo toméis esto como que es lo único que yo puedo hacer o que las frecuencias las tengo que calcular como me ha dicho Fernando. No, ¿de acuerdo? Entonces habría que ver ahí con el proyecto cómo podemos avanzar en cada dirección en las peculiaridades esas que me estás comentando, porque obviamente un modelo único no va a poder ajustarse o no va a servir para todo el mundo. Entonces ahí habrá que ver cómo ajustamos eso, ¿de acuerdo? Y lo mismo para el resto de países. ¿Sí? Adelante, Luis. Hola, no, yo lo que quería sumarle un poquito al comentario, Mónica, y ahí la importancia de hacer las herramientas de inspección basadas en riesgo. ¿Por qué? Porque cada dirección, digamos, cuando digo dirección, estoy diciendo que medicamentos, DIPOA, entonces cada una de las direcciones que le emiten lineamientos a los compañeros de campo, si tienen una herramienta que ya pudieron priorizar en cuáles son los establecimientos que vale la pena visitar, y no como lo hacíamos anteriormente, que cada uno llegaba y decía, bueno, yo creo que me revisen 100% a lo loco. Entonces yo creo que lo importante aquí, y es una ayuda a los compañeros, es que una vez que la institución tenga claro cuáles son las prioridades, entonces cada año va a decir, la prioridad para este año va a ser que en cada dirección que tiene ya su matriz de inspección basada en riesgo, se va a priorizar en los establecimientos de alto riesgo. Entonces así nos eliminamos ese problema que tenemos en el taller de que cada uno llega a competir con número de visitas de inspección de acuerdo a lo que cree que es lo más pertinente, pero no de acuerdo a una matriz que tiene un análisis un poco más profundo. Entonces yo creo, Mónica, que el problema se resuelve en la institución una vez que se tenga claro esa tipificación de establecimientos, y ahora sí, con esa información que la institución a nivel más de la jerarquía mayor diga, bueno, esta va a ser la línea, en esto vamos a priorizar y los compañeros en esto se van a enfocar. Lo demás, qué pena para el siguiente año, pero era ese sustento y ese aporte que le puede dar las matrices de inspección a los talleres de planificación a los cuales vos te estás refiriendo. Sí, perdón, Fernando, es que nosotros, digamos, para este año, precisamente para la planificación 2022, pues agarramos, digamos, creo que eran 5 o 7 factores de riesgo y los incluimos para cada establecimiento para que el compañero de la regional tipificara, de acuerdo a su histórico, en qué categoría cabría cada establecimiento y dependiendo de ciertos parámetros ya caía dentro del establecimiento a visitar como prioritario para el 2022. Pero, digamos, la duda mía va más allá, que yo creo que es como un trabajo, digamos, más gerencial que hay que hacer a lo interno de SENASA, ¿verdad? Porque para todos lo que cada quien hace es lo más importante, ¿verdad? Entonces resulta que a la hora de que el compañero de la región sale, que de los 200 establecimientos que tiene de alto riesgo le salieron 100, esos 100 tienen que entrar a competir con los de alto riesgo de la DIPOA, con los de alto riesgo de alimentos para animales, con los de alto riesgo de salud animal, ¿verdad? Entonces, al final, empieza esa misma lista a encogerse y agrandarse o a cambiar de lado las prioridades, porque puede ser que a la larga los factores de riesgos en un establecimiento de riesgo en ese listado
sean muchísimo menos importantes para el sistema que una inspección en una granja avícola, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a tener nosotros que empezar a trabajar de forma conjunta, pero a nivel interno gerencial, para establecer, una vez que ya están establecidos esos indicadores de riesgo en cada área o en cada dirección, empezar a decir, bueno, a mí me dio esto y a usted le dio esto. Ahora sí, negociemos entre nosotros, que emitimos lineamientos para ver cuál es la línea estratégica para la cual la dirección general quiere apostar, y en función de eso se ajustarán los porcentajes de inspección, porque si no, los compañeros de campo siempre van a salir jodidos. Uy, ¿eso se Bueno, puede decir en el curso? ¿La palabra? Bueno, tenían 2 personas levantada la manita, pero también quería comentar en línea a eso. Ahora que usted menciona, Mónica, que efectivamente después de que se hace una categorización y se seleccionan 100 establecimientos, ahí no es que termina el asunto, también se pueden crear otras herramientas porque para seguir priorizando sobre ellos. Si bien es cierto, para cada dirección, su área, la más importante, y en un mundo ideal, el infinito de todos los establecimientos sería lo mejor que podríamos estar teniendo como línea base, pero esa no es nuestra realidad y no es la realidad tampoco de los compañeros que están aquí de otros países. Aquí también es un asunto de que hay que trabajar en herramientas de priorización, y si al final de cuentas, dentro de unos años, cada vez a cómo van los recursos reduciéndose, de esos 100 se van a terminar priorizando 20 o 30, bueno, esos son los 20 o 30 que sí o sí tendrán que inspeccionarse para determinado año, y los demás vendrán por añadidura. Pero son estrategias también de priorización que se tienen que ir incluyendo. Pero no quiero ampliar más el tema porque también hay que ver lo de las otras consultas. Sí. 2 personas tenían la manita levantada. Si por favor, en este momento no lo logro visualizar, no sé si bajaron la manita o desean verlo al final, sino para continuar. Sí, también creo que tenemos la pausa, ¿no? Ahora. Es correcto, son las 10:16. Hagamos poquito esta vez, perdón que va a ser más cortito porque vamos un poquito más de tiempo. Hagamos 10 minutitos solamente. ¿Sí? Está bien, entonces estaríamos entrando a las 10:27. Sí. ¿Vale? 27. Listo. Gracias, nos vemos. Charty. Dime, Michi. Usted sí me entendió, ¿verdad? El punto. Sí, yo claro que te entendí, pero es eso, Moni, es en el momento que ustedes, si usted me pregunta a mí, ustedes tienen una gran gama de establecimientos, ¿verdad? Entonces ustedes debieran de alguna manera, lo que decía Eileen, ir segregando. Sí. Así lo estamos haciendo, digamos. Lo que escogimos para meterle este año eran farmacias, que era para los compañeros de campo. Pero queremos establecer exactamente los mismos, digamos, indicadores similares para la parte de droguerías, para nosotros también priorizar. Y la parte de fabricantes, pues también. Pero digamos, yo lo pensaba más a nivel de campo, ¿verdad? Porque decías que ahí dice, ¿verdad? Hay unas cosas en el chat y ella tiene razón. Lo que pasa es que si usted al final empieza a sumar lo que es prioritario, de repente, digamos, esas prioridades se van sumando para el compañero de campo. O sea, la preocupación mía es para el compañero de campo. Sí, que al final de ahí se le va sumando todo, y cuando llega la hora de priorizar lo que hay que priorizar entre direcciones y programas, pudiera ser lo que uno había priorizado como hiper importante, al final en peso de importancia termina pasando uno de los niveles más basales. Y es la realidad del campo, de uno que ve medicamentos, que ve establecimientos, que ve carnicerías, todo. Entonces uno dice, ¿a qué le doy más pelota o a qué le doy prioridad? Entonces, ¿con base en qué? Entiendo tu posición, Mónica, completamente. ¿Puedo meter la cuchara? A ver. Míralo, Rodrigo, ahí está. Ahí lo puse en el chat, porque ustedes primero priorizan ustedes y luego, de acuerdo a los recursos con que contamos nosotros a campo, priorizamos nosotros. Son 2 tipos de análisis de riesgo que hay que hacer. Sí, cruzado. Correcto. Por eso, pero es que ese no, o sea, para mí ustedes no lo deberían de hacer, debería de haber un tercero,
porque la Dirección General debería escoger de acuerdo al plan estratégico y los planes nacionales que hayan, cuáles son las prioridades institucionales. Entonces uno dice, hey, al rato si por ejemplo ahorita estamos con el tema de RAM y eso es una prioridad, ¿verdad? A la larga habría que sacrificar las inspecciones de un tema para aumentar las inspecciones en el tema que está en el plan de desarrollo. Pero es que, para sumarle ahí, antes de hacer todo eso, un poquito con lo que decía Rodrigo, primero que todo hay que establecer cuál es la capacidad de cada región, cuál es la capacidad funcional de cada región. Para establecer eso, como con lo que estuvimos hablando en su momento, cuál es la capacidad que tiene un funcionario de ICOA en las múltiples funciones que tiene. ¿Cuál es la capacidad? Sí, sacarle como parecido, ¿verdad? Un tema de cargas de trabajo, ¿verdad? Como para ver cuántas inspecciones puede hacer en un día un inspector, cuántas denuncias puede atender en un día, y ir usando toda esa información para ver cuántos días efectivas le quedan para operar. Porque ya se tiene ese dato, tú ya sabes, bueno, esta región tiene esta capacidad. Entonces, demos un ejemplo, número loco, tiene viáticos, combustible, vehículos, recursos humanos, para hacer un número loco, 1000 inspecciones. Ahora sí, esas 1000 inspecciones, ellos dicen, solo puedo hacer 1000, y ahí están los números, aquí están los números. Entonces, esas 1000 son las que las direcciones nacionales tienen que ajustar de acuerdo a las prioridades de riesgo. Entonces ahora sí, y la línea que tiene la dirección de Senasa, entonces ahora sí van a decir, bueno, ustedes solo 1000 pueden, de esas 1000, a ver, ¿cuáles son? Solo va a tener esta cuota porque esta es la prioridad. Entonces, y tanto porcentaje. ¿Cuántas? ¿Quiere decir algo? Pero también yo diría que no solamente establecer esa capacidad de las regiones, sino también lo más importante para mí es la dirección, es el lineamiento que trae la dirección general. ¿Sí? Hacia dónde va la dirección general, y ese es el norte. El norte, porque si no, pues las regiones pueden tener toda la capacidad y se puede tener todo el presupuesto y todo lo que se necesite para hacer las inspecciones. Pero si no concuerdan con el lineamiento que le giran a la dirección general, no podemos hacer por más prioridades, o sea... Sí, a nivel estratégico, a nivel estratégico. Sí, tiene que ser basado en la directriz. Para mí es lo más importante, ¿verdad? Sí, claro. Claro que sí. Porque sin eso no podemos hacer... Primero, nosotros como direcciones no podemos dictarle un lineamiento a ustedes si no tenemos ese norte. Claro. Y ustedes no tienen la capacidad para cubrir todas las necesidades de todas las direcciones. Eso es imposible. Ajá. Mónica, una pregunta. ¿Y cómo considerarías vos el estandarizar, digamos, eventualmente la capacidad de visitas que puede tener una región? ¿Cómo se podría hacer eso? Porque eso es tan variable, ¿verdad? Por cargas de trabajo, pero es que igual siempre va a haber un componente humano. Digamos, puede ser que vos seas muy ágil o muy ducho para escribir y para redactar órdenes sanitarias y hacer una inspección te demore, no sé, 4 horas en un establecimiento, a como puede ser que a un compañero demore 6 porque le cuesta más escribir, porque le cuesta más, digamos, el vincular el requisito normativo con la parte, o sea, eso es como muy sui generis, ¿verdad? Hay gente que hace calidad de inspecciones, hay gente que hace inspecciones más light, ¿verdad? Entonces de ahí habría que establecer como un parámetro como para igual estandarizar esa línea base, pero nunca, siempre van a haber extremos muy lentos y extremos muy rápidos, y habría que trabajar sobre el medio, que es, digamos, la generalidad de la institución. Y también ahí es importante tomar en cuenta la complejidad de los establecimientos, tamaño, tipo de productos que comercializan, cantidad de productos. Cantidad de productos, porque eso nos va a definir sí, claro, cómo vamos a hacer la inspección, ¿verdad? Pero claro. Pero disculpe. Es que lo que pasa, sí, o sea, al final de cuentas yo sé que son excepciones. Son excepciones, digamos, pero a veces usted llega a ver una carnicería que en sana teoría no debería, digamos, o sea, abordar mucho tiempo, y la cuestión se complica drásticamente, que usted se le fue todo el día ahí. Lo mismo pasa con medicamentos. Si en medicamentos estamos en un establecimiento
Sí, o sea, son excepciones, ¿cierto? sí, Juanca, pero digamos, precisamente para eso, digamos, en la modificación de la hoja de visita a orden sanitaria, en la última versión que se sacó, se tenía precisamente el ingreso del dato de a qué hora se inició la inspección y a qué hora la finalizo. Porque si yo logro, digamos, tipificar esa información e irla cuantificando, yo puedo sacar un promedio de tiempo y hago lo mismo, excluyo esas inspecciones excepcionales que tenía que haberla hecho en 3 horas y al final termina todo el día metido por un decomiso, ¿verdad? Pero son excepciones, como usted dijo. Entonces, igual, de esa información usted dice, bueno, de las 500 inspecciones que yo hice el año pasado, el promedio en inspecciones de farmacias fue este, el promedio en la parte de inocuidad fue este, el promedio en alimentos fue este, y entonces en función de esos promedios, usted podrá decir más o menos cuáles son sus variables. Y después de eso, si a usted en la hora de ir a ejecutar una inspección se le sale de su parámetro, pues no importa porque usted tiene una justificación de por qué fue que se salió de ese parámetro, pero igual son excepciones. Una pregunta a los compañeros de... Si tuvieran, digamos, si la inspección se hiciera con recursos tecnológicos, hablemos de tablets, esto sería más, agilizaría la inspección. Sí. Sería muy notorio, digamos, sería realmente, no sé, si ustedes gastan 2 horas o 3 horas, ¿qué hablaríamos del tiempo que podría uno economizar, digamos? Si trabajamos un sistema digital que ya tenga todo precargado, inclusive la parte de normativa, recomendaciones, o sea que todo el grueso venga prácticamente de usted seleccionar nada más. Doctor, ¿le puedo responder yo, atreviéndome a que los compañeros de campo me den más silla? Claro. Vea, yo creo que si ahorita se tuvieran las guías de inspección listas por direcciones y programas, eso podría resolver muchos de los problemas porque elimina el factor de redacción, ¿verdad? Porque el mismo sistema te da el incumplimiento en forma negativa del requisito, ya tiene el sustento legal y ya, digamos, tendría un avance, digamos, muy importante a la hora de hacer la inspección. Si esta información, además de estar en la guía de inspección, estaría en un sistema informático que el compañero de campo pudiera llevar en el momento, ¿verdad? Podría ser que la obtención de datos sea más ágil de lo que se está procesando en el día a día, porque, digamos, la mayoría de trabas que ahorita tiene el sistema es que muchos de los compañeros en campo hacen la inspección, pero después no tienen el tiempo o la agilidad tecnológica para llegar y subir en el SINGES las hojas de visita, y de todos modos en el SINGES usted va a tener la información en duro, no procesable, son datos muertos, por así decirlo. Mientras que si usted lo va manejando con la guía de inspección, los puede filtrar. Compañeros, yo creo que yo creo que ese es un tema que es de carpintería y coordinación interna, desde lo gerencial hasta lo operativo, y es bueno que se generen estas inquietudes porque quiere decir que las mesas de discusión van a continuar, pero en este momento lo que nos toca es ya empezar con nuevamente retomar lo de la capacitación. Entonces, estamos aprovechando el recreo. Sí, no, y van a aprovecharlo sin duda en otras reuniones, no me cabe la menor duda. Entonces, ahora le cedo la palabra a Fernando para que continuemos. Muchas gracias. Súper, buenísimo. No, me encanta ver esas conversaciones porque esa es la idea, ¿no? Que se trate de optimizar el proceso. Acordaros que esto es el tema técnico. Lo primero que tengo que pulir es el tema técnico, ¿sí? Y luego que tenga el tema técnico claro, podemos pulir también, o a la vez, ¿no? En paralelo, la gestión con el tema técnico, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a cambiar de tercio porque, por un lado, la aplicación que tenemos es inspección, pero acordémonos que el enfoque, he incluido el tema de inspección porque sé que es importante, sé que os va a servir, pero el tema principal de este curso es vigilancia. Acordémonos que el tema principal es vigilancia, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué pasa en vigilancia? Fijaros aquí, ¿vale? Voy a poner otra vez el puntero. Fijaros que definir las categorías de alimentos, igual que inspección. Clasificar los alimentos por riesgo, igual que en inspección. Identificar los peligros asociados, igual que en inspección, ¿verdad? Construir la matriz de vigilancia. En este caso no voy a tener una matriz del establecimiento, sino voy a tener una matriz de vigilancia, ¿de acuerdo? Elegir el modelo de vigilancia. Implementar el plan de vigilancia y revisar el plan anualmente. O sea que es muy parecido
la aproximación que voy a hacer yo en el tema de inspección. Hay algunas cosas que va a cambiar, ¿verdad? Objetivos, siempre es bueno comunicar por qué hago esto. Voy a muestrear más los contaminantes y los alimentos de mayor riesgo. Por eso estoy implementando este modelo de vigilancia, porque los pocos o muchos recursos que yo tenga los voy a enfocar en el modelo de vigilancia. Lo mismo que pasa por inspección. Seguro que hay 50.000 fórmulas estadísticas que te van a decir, dependiendo del volumen de producción que tengas en el país, te salen 4.890.000 muestras a tomar en el país. Y lo primero que hacen los gestores es se tiran del pelo, que yo en la vida voy a poder tomar 4 millones de muestras, ¿vale? Para que sea estadísticamente significativo al volumen de producción que tengo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo importante aquí? Que las pocas o muchas muestras que yo tenga presupuestadas, las dirija, las optimice hacia los alimentos y los peligros que pueden causar mayor riesgo en salud pública. Punto. Es decir, ¿qué es lo ideal? Que poco a poco nos vayamos abarcando un poquito más de número de muestras o vayamos optimizando el modelo. Pero la mayoría de países les es imposible calcular que el 95% de las muestras estén dentro del nivel de confianza y que sea estadísticamente significativo, porque no da el presupuesto, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo que de inspección, ¿verdad? Lo importante que es, si tenemos presupuestadas 100 muestras de plaguicidas, las hagamos en las categorías de frutas y hortalizas de mayor riesgo para el país, ¿sí? Y eso lo hagamos en base a riesgo. Si tenemos 50 muestras de patógenos, ojalá tuviéramos 100, pero yo no voy a entrar en ese tema de planificación, ese es tema puro de gestión vuestro. Yo voy a entrar en el tema técnico. Si tenemos 50 muestras para hacer de patógenos, ojalá las hagamos, ¿dónde? En los patógenos y alimentos de mayor riesgo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer vigilancia de patógenos? ¿Vale? Pues muy parecido, vamos a tener que volver a las famosas matrices, ¿de acuerdo? Y en base a lo que ya habíamos visto, tener unos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Vale? Que para cada muestra de alimento... ¿hay un comentario por ahí, perdón? Ah, ¿no escuchaba algún ruido? Bueno, no, un ruidillo ahí. Para cada muestra de alimento yo lo haga en base a ¿qué? A la regulación, ya sea la regulación centroamericana, ya sea regulación Mercosur, regulación o criterios microbiológicos de Comunidad Andina, o ya sea Códex, ¿de acuerdo? Si esa regulación no me sirve porque solo hay indicadores, tendré que plantear yo en mi plan de vigilancia cosas extras, patógenos que no están dentro de los criterios microbiológicos. ¿De acuerdo? Y el segundo supuesto es lo que yo os comentaba, ¿de acuerdo? Que el número de muestras se va a ajustar al presupuesto disponible. Yo puedo fácilmente, si me preguntáis, ¿puedes calcular el número de muestras estadísticamente significativas que debería tomar en base a un volumen de producción? Por supuesto, hay 50 fórmulas estadísticas que podemos utilizar. Pero eso es un criterio de gestión. ¿Cuánto presupuesto tenéis y cuántas muestras podéis tomar? Y en base a eso, cuando el gestor decide eso, ahí podemos ver cómo podemos evaluar esas muestras en base a riesgo. Esto es un poco repetitivo, lo voy a pasar bastante rápido, ¿no? Porque la matriz de vigilancia se va a basar en los mismos criterios que ya teníamos, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia? Lo primero que os voy a preguntar es ¿cuál es la prevalencia del patógeno en las matrices alimentarias donde yo tengo que implementar un modelo de vigilancia? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las prevalencias? ¿De acuerdo? En el caso de que no tenga prevalencias, o tendré que asumir, me acuerdo que con Hailing comentamos ese valor del 50%, hay una probabilidad del 50% que esté y la probabilidad del 50% que no esté, ¿de acuerdo? O habrá que ir a la literatura científica o habrá que sacar algún tipo de dato para poder incluir el tema de prevalencia aquí, ¿de acuerdo? Y lo pongo con un puntaje de riesgo. Casos de ETAs y brotes, tendré que comunicarme con salud y numerar número de brotes en los últimos 5 años. Me da igual el alimento, acordaros que esto es del patógeno, porque muchas veces no podemos llegar al alimento. ¿Cuántos brotes de salmonela hubo? ¿Cuántos de Escherichia coli? ¿Cuántos de Listeria monocytogenes? ¿Cuántos de Campylobacter? ¿Cuántos? ¿Ok? En el caso de que no tenga, podría irme a literatura internacional, ¿de acuerdo? Y asumir que mi país está igual o peor que o Estados Unidos o Unión Europea, ¿de acuerdo? Eso, estáis riendo algunos, ¿vale? Eso pues lo digo en plan de broma, pero al final es un poco así. Si yo no tengo un baremo con el que compararme, yo digo, bueno, por lo menos estoy igual o peor, ¿de acuerdo? Que eso. ¿Qué más? Potencial de crecimiento
hay alimentos de más larga duración o más corta duración de vida útil, y si el patógeno va a crecer o no durante la vida útil. Ese es otro factor que yo puedo utilizar, ¿de acuerdo?, en mi plan de vigilancia, ¿de acuerdo? Esto es un poco repetir un poco lo que ya hemos visto, el tema de probabilidad y severidad, ¿verdad? Volumen de producción, ese alimento, ¿cuál es el volumen de producción al año de ese alimento? Cuanto más producción, cuanto más queso, ese tipo de queso se produzca más potencial hay para que haya contaminación y produzca daño en la salud pública. Frecuencia de consumo. Cuanto más se consume ese alimento, más probabilidad hay que las personas se enfermen, ¿de acuerdo? O sea que por un lado tengo volumen de producción, por otro lado tengo frecuencia de consumo, ¿de acuerdo? Población vulnerable, ese alimento se destina a población general o infantil, hospitales, tema de catering, ¿sí? También lo puedo incluir en el tema de vigilancia de patógenos. Lo que decíamos del historial de retiros y no conformidades, ya sea en el extranjero o ya sea a nivel nacional, retiradas de producto del mercado, ¿de acuerdo? Lo mismo. Y al final lo que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a crearme mi matriz de riesgo de vigilancia, donde esos factores los voy a incluir en Excel. Fíjate la pregunta que hacía Rolando. Esto es Excel. No estoy utilizando ningún macro, ni estoy utilizando nada complejo, ¿verdad? Donde yo tengo las categorías de alimentos que yo quiero evaluar, grupo 1, 2, 3, bueno, aquí es 11, 12, 13, 14, 15, ¿de acuerdo? Y voy a evaluar cada uno de esos factores de riesgo, ¿de acuerdo?, de alimentos, y aquí puedo poner, ok, categoría 1, E. coli, categoría 1, Listeria monocytogenes, categoría 1, no sé, Staphylococcus aureus. Eso es una opción. Yo puedo individualizar cada alimento con cada patógeno. O la otra opción, que es más sencilla, es asumir que a este alimento le voy a correr todos los patógenos. ¿Entendemos? Yo lo puedo hacer por patógeno o puedo asumir que para cada muestra microbiológica yo le voy a correr los patógenos que yo he identificado en esa muestra. ¿De acuerdo? Hay diferentes formas de hacerlo. Lo que hago es, le asigno un puntaje a cada factor y le asigno un peso. No nos olvidemos la importancia del peso, ¿vale? Cada factor de vigilancia de patógenos puede tener un peso diferente en el que yo al final obviamente me tiene que sumar 100% y que obviamente cada puntaje de aquí yo lo voy a sumar, multiplicar por su puntaje de peso, más sería 3 por 20%, más 5 por 11%, más no sé qué por el 28% y al final calcular su puntaje de riesgo, ¿de acuerdo? Después tengo que elegir el modelo de vigilancia que yo voy a hacer, es decir, de todos los establecimientos que yo puedo vigilar, ¿cuál va a ser la frecuencia de esa vigilancia? Es decir, ¿voy a tomar más muestras de un tipo de establecimiento o más muestras de otro tipo de establecimiento? Esto es igual que la inspección. La conversación que teníais, ¿qué voy a vigilar más? ¿Farmacias o granjas? ¿O sí? ¿Qué voy a vigilar más? ¿De dónde voy a tomar más muestras? De establecimientos productores, de supermercados, de ferias. Y tengo que elegir el porcentaje. ¿De dónde van a venir esas muestras? ¿De acuerdo? ¿De dónde voy a tomar esas muestras? Y después tengo que combinarlo todo en mi plan de vigilancia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se crea este plan de vigilancia? Yo tengo las categorías de alimentos, ¿de acuerdo? Estas son las mismas que os puse, ¿verdad? De lácteos. Tengo mi puntaje de riesgo que me viene de aquí. ¿Okay? Yo para cada categoría de alimento tengo un puntaje de riesgo, ¿de acuerdo? Y yo puedo calcular cuál es el total del puntaje de riesgo total de todas las categorías, 100. Imagínate, 100 sumo 18 más 15 más 14 más, ¿sí? Me da un puntaje total de 100. ¿Esa categoría a qué porcentaje de riesgo equivale del total? Pues a un 4% del total. El 18 del 100% equivale a un 4%. Luego a esa categoría le tocan 2 muestras. ¿De acuerdo? Del número total de muestras que yo tenga. Son 100 muestras, a esa categoría le tocan 2 muestras. Y después las clasifico por el tipo de establecimiento donde yo voy a hacer la vigilancia. Luego le toca una muestra únicamente de establecimiento, una de supermercado, una de feria. Y así voy establecimiento, feria, supermercado, establecimiento, feria, supermercado. Luego este modelo de vigilancia me permite clasificar por riesgo las categorías, asignarle un número de muestras por categoría y estratificarlas. El término correcto en estadística o en muestreo es estratificación. Es un modelo que estratifica por tipo de establecimiento. ¿Es necesario hacerlo así? No. ¿Es obligatorio? No. Esto es un ejemplo. Vosotros en base a este ejemplo veréis si lo queréis hacer de forma aleatoria. ¿Queréis asignar el mismo porcentaje de muestras a cualquier tipo de establecimiento o lo queréis hacer estratificado por tipo de establecimientos? Lo importante que es
que categoricemos por riesgo esos alimentos y a su vez decidamos si vamos a correr todos los patógenos en cada muestra o vamos a hacer por patógeno por patógeno. ¿Me entendéis? Cuando digo patógeno por patógeno es que yo voy a tener 1 E. coli, 2 Listeria monocytogenes, 3 E. coli y Salmonella, 4, ¿de acuerdo? Eso es otra forma de hacerlo, de establecer ese modelo de vigilancia, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo de cómo diseñar un modelo de vigilancia para patógenos, ¿de acuerdo? Obviamente tengo que revisar esas categorías de riesgo, ¿por qué? Porque me van a cambiar. Cuando yo arranque con mi plan de vigilancia, yo voy a tener diferentes datos de prevalencia cada año, ¿verdad? Y yo tengo que ir recalculando con esas prevalencias, ¿de acuerdo? Y los datos de vigilancia para que el modelo se retroalimente y cada año me saque el número de muestras que yo debo tomar en esos alimentos, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en el tema de químicos, muy parecido vigilancia de peligros químicos. También algunos supuestos. ¿Existe un análisis multiresiduo o no? En el caso de que exista un análisis multiresiduo, yo me quito el factor de qué plaguicida específicamente yo voy a vigilar o qué residuo de medicamento veterinario yo voy a vigilar. Eso me lo quito. Ese dolor de cabeza ya no lo tengo, porque yo con un multiresiduo hago 100 plaguicidas. Luego yo lo único que tengo que evaluar por riesgo es el tipo de alimento, no plaguicida por plaguicida. Lo hago por familias de plaguicidas o lo hago por plaguicidas que estén dentro de ese análisis. Lo mismo con medicamentos veterinarios. Los análisis los realizo los que marca la regulación y en el caso de ausencia, si no tengo, pues me puedo ir al códex siempre para tener los límites máximos de residuos, ¿vale? O los límites máximos, ¿de acuerdo? O los tengo en mi país o los tengo en mi regulación regional o los saco de códex. Se asume lo igual que el plan de vigilancia se ajustará al presupuesto disponible. Tú me dices, tengo 100 muestras para tomar de residuos de plaguicidas. Yo diré, listo, vamos a ver cómo los hacemos en base a riesgo. Lo mismo que con patógenos, número de muestras o porcentaje de muestras por encima del límite máximo, ¿de acuerdo? Y ahí con unos puntajes, ¿de acuerdo? Incluso se puede estimar si están un 50% por encima, es decir, cuánto por encima están del límite máximo. Una cosa es que estén por encima, otra cosa es que se estén acercando al valor de ingesta diaria admisible o al valor de NOAEL o al valor de que ya tiene un efecto en la salud. Recordemos una cosa importante. Por estar por encima del límite máximo de residuo no quiere decir que vaya a producir un efecto en la salud. Por estar por encima del límite máximo de residuos no quiere decir que automáticamente vaya a producir un efecto en la salud. Es decir, yo lo tengo que comparar con ese valor umbral de salud, con el ingesta diaria admisible, ingesta diaria tolerable, el NOAEL, por ejemplo, o el margen de exposición que se haya determinado por JECFA o por Codex, ¿de acuerdo? Por las evaluaciones en Codex. O sea, a nivel regulatorio sí, me indica que la muestra es violatoria para el tema de regulación. Pero si yo lo quiero llevar a un tema de salud, yo lo podría comparar no solo con el límite máximo de residuos, sino también con las ingestas diarias admisibles o las ingestas diarias tolerables, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por ahí? Volumen de producción. Sí, adelante. No, es para darle la palabra a Yajaira, que levantó la manita. Sí, es que en la diapositiva anterior estoy con la duda de ese cálculo. Yo estaba pensando que más bien era arriba, las muestras que están por arriba del límite máximo entre las analizadas, igual que en el caso de la prevalencia. O lo estoy viendo... Tienes razón, perdón, hay un error ahí. Totalmente. La otra también, yo creo. Ok. Sí, total, gracias. Lo voy a corregir. Sí, buen punto. Es al revés, ¿sí? Siempre es positivas entre analizadas. ¿De acuerdo? Siempre y luego lo otro que me queda duda es donde dice, ¿se puede estimar el porcentaje de muestras que están en más de un 50% o que están a un 50% del límite máximo? Eso no me quedó claro. O sea, no solo cuantificar las que están por encima del límite máximo, sino cómo de cerca o de lejos están de ese ADI, de esa ingesta diaria admisible, de ese NOAEL, y tú lo puedes cuantificar con porcentaje, con los ratios, ¿no? Está 50% por encima del límite máximo, está 100% por encima del límite máximo, ¿ok? Yo establecer esos ratios de cómo por encima está el límite máximo y cómo de cerca está de ese valor umbral para que tenga efecto en la salud, ¿no? Ese era Ok, gracias. Listo, pero sí voy a cambiar la ecuación que efectivamente hay que darle la vuelta, ¿vale? Gracias por esa observación. Volumen de producción igual, ¿de acuerdo? La toxicidad, ¿os acordáis que yo la toxicidad yo puedo evaluar por ingestas diarias admisibles o ingestas diarias tolerables basándome en ese valor umbral? Puedo utilizar el valor de toxicidad aguda para plaguicidas, el ARFD,
puedo utilizar el NOAEL, en fin, lo que yo quiera utilizar para comparar cuál es la toxicidad, ¿no?, de esa molécula o sustancia química, ¿verdad? Aquí os pongo un ejemplo en esta publicación. Fijaros que además lo evalúan por los famosos efectos en la salud. Si es reversible y solo tiene efectos farmacológicos, si es reversible en toxicidad en órganos, hasta el final carcinogénico en humanos, que es el de mayor riesgo, y aquí hay un puntaje. También lo puedo evaluar por esos efectos en la salud, ¿verdad? Bueno, esto, sería esto, ¿de acuerdo? Frecuencia de consumo, lo mismo que con patógenos, cuanto más frecuente sea el consumo, mayor grado de exposición voy a tener a ese peligro químico, ¿de acuerdo? Población vulnerable, exactamente igual, ¿de acuerdo? Historial de retiros, lo mismo, alérgenos. Hoy en día muchos países recopilan el historial de retiro de alérgenos, ¿de acuerdo? O sea que es súper importante. Y lo mismo, este sería otro ejemplo, ¿de acuerdo?, donde tenemos diferentes alimentos, tenemos diferentes factores que yo podía evaluar, por ejemplo, para una hortaliza o una fruta. Producción anual, categorización de riesgo del producto químico con un árbol, ciclo de producción, en este caso para plaguicidas, por ejemplo, ¿verdad? Ciclo de producción, si es más corto o más largo. Si hay un plan de aplicación de peligro, o sea, de plaguicidas no, sino de control biológico de plagas. El periodo de cosecha, el uso de plaguicidas, la categoría del plaguicida que se utiliza y la cantidad de producto que esté registrado. Esto es un ejemplo de Honduras, ¿verdad? Que con un otro proyecto con el grupo de Honduras de un plan de vigilancia de plaguicidas. Fijaros que ellos, a partir de esta matriz, crearon su propia matriz específica de plaguicidas, específica. ¿Con qué? Con sus puntajes y sus pesos. Fijaros que aquí también tenemos pesos, y simplemente es que el puntaje por su peso más el puntaje por su peso, ¿de acuerdo? Igual. Entonces, y al final se haría lo mismo, ¿de acuerdo? Si vamos un poquito para atrás, se haría lo mismo que aquí. Yo tendría unas categorías de alimento, tendría los alimentos, aquí podría ser solanáceas, vegetales de hoja, frutas tropicales, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el puntaje de riesgo que me ha dado la matriz que yo tengo? ¿Cuál es el porcentaje relativo de ese riesgo? ¿Cuál es el número de muestras que me salen respecto al número total de muestras que yo tengo? Y si lo voy a hacer en plantas empacadoras, en fincas, en ferias, en supermercados, y asignarle qué porcentaje de muestras van a ir para cada uno de esos establecimientos, ¿de acuerdo? O sea que con peligros químicos es exactamente